El siguiente tema que vamos a ver es troubleshooting a servicios IP. En particular vamos a ver dos que son muy importantes para el examen. El primero que vamos a ver es DHCP y el segundo va a ser NAT. A estas alturas ya debemos de saber la configuración de DHCP en un ruteador como servidor y como cliente. Esto lo vimos en el curso de routing o BSCI. Básicamente lo que hace un servidor de DHCP es asignar direcciones IP y configuración de red a hosts finales, es decir, a PCs o servidores. ¿Qué es lo que nos puede dar un servidor de DHCP? Es una dirección IP, la máscara, el default gateway, el servidor de DNS, servidor de NetBIOS y hay otras cosas que nos puede dar el servidor de DHCP. Ahora bien, hay que recordar, y esto es importante porque en la topología del examen nos vamos a topar con que nuestro servidor de DHCP, que es un router, no está en la misma subred que están los hosts. Entonces hay que recordar que por default los requests de DHCP se crean en el dominio de broadcast. Esto es por default. ¿Por qué? Porque los routers, como podemos recordar desde el CCNA, no mandan broadcast entre segmentos de red diferentes. Es decir, entre interfaces diferentes no mandan broadcast y DHCP necesita el uso de broadcast. Lo que debemos de hacer es poner un comando que se llama IP helper address, con el cual no solamente vamos a poder pasar los requerimientos de DHCP, sino también los de TFTP, DNS, ITS, NetBIOS, BootP y TACACS. Es la topología con la que vamos a estar trabajando. Ahorita nos vamos a enfocar en esta parte de abajo, es decir, R3, que es el servidor de DHCP, DSW1, que es un switch de capa 3, y este va a ser nuestro host que va a obtener una dirección de DHCP del servidor, que en este caso es R3. Dicho sea de paso, en la vida real, en las empresas que son grandes, por lo regular, o podría decir que en el 99.9% de las empresas grandes, los ruteadores no son servidores de DHCP, tienen un servidor aparte, ya sea Linux o ya sea Windows Server, que es el servidor de DHCP para todos sus segmentos de red. Para el examen vamos a tener un ruteador como servidor de DHCP, entonces debemos de saber configurarlo y saber qué errores puede haber en la configuración por la que este host de aquí no reciba la configuración que debe de recibir. Esto lo vamos a estar haciendo. Entonces, rápidamente vemos la topología. R3 está conectado al switch con un enlace de capa 3. Tiene la dirección 10331 diagonal 30 y DSW1 tiene la 10332 diagonal 30 en la fase Ethernet 04. Esto es un enlace de capa 3. Por otro lado, el host va a estar conectado en la fase Ethernet 09 en la VLAN 17. El DSW1 tiene una interfase VLAN que tiene la dirección 10.17.17.1 diagonal 24. Entonces, este host de aquí lo que debe de obtener es una dirección que esté en este segmento de la 10.17.17.0 diagonal 24 y también debe de tener como default gateway la 10.17.17.1 para que en este caso el DSW1 le pueda decir cómo llegar a todos los elementos de red. Vamos a ir a la línea de comandos. Lo primero que vamos a hacer es configurar el servidor de DHCP. Vamos a ver que esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque como aquí es un segmento de red y aquí es otro totalmente diferente, necesitamos que los broadcasts pasen de esta VLAN 17 a este segmento de red, la 10.3.3.0 diagonal 30, para que le pueda llegar la requisición al router 3. Por default no va a pasar porque DSW1 va a bloquear el broadcast en la VLAN 17. Si tuviéramos el servidor de DHCP en la misma VLAN 17, no habría ningún problema, pero aquí están en segmentos de red diferentes. Entonces, aunque configuremos correctamente el servidor de DHCP, si no le decimos a DSW1 que pase esos requests al router 3, no nos va a hacer caso y este host se va a quedar sin IP.
Lo primero que vamos a hacer es verificar la PC que aparece en el diagrama, que es esta. Si nosotros le damos el comando ipconfig, vamos a ver qué dirección de IP tiene asignada. Y la que nos va a interesar es la del adaptador Ethernet. Aquí viene una dirección de la wireless, LAN inalámbrico, y es la 192.168.255.111. A esta dirección no le vamos a estar haciendo caso, y esa dirección es necesaria para este laboratorio porque yo me estoy conectando por medio de VNC a esa computadora. Entonces esta dirección siempre va a estar ahí y es para que yo pueda accesar de manera remota. La que nos va a estar interesando para el DHCP es esta de abajo, que dice 169.254.239.194 con máscara diagonal 16. Esta dirección es muy importante porque esta dirección es la que nos va a dar la computadora cuando el servidor de DHCP no nos pueda dar una dirección. Es decir, esta dirección no está asignada por un servidor de DHCP. Cuando no encuentra un servidor de DHCP o cuando un servidor de DHCP no está configurado correctamente, esta es la dirección que nos vamos a encontrar. Entonces, si en el examen le ponemos a la PC ipconfig y nos da esta dirección, significa que no hay comunicación con el servidor de DHCP o el servidor de DHCP no funciona. Entonces, en este momento no tenemos dirección de IP. Viendo el diagrama, donde vamos a configurar el servidor de DHCP es el router 3. Si le ponemos show IP interface brief, vamos a ver que sí tenemos la comunicación como dice en el diagrama, la fase Ethernet 00 con la dirección 10.3.3.1, este es el que va al DSW1, y la serial 010.10.11.12, ese serial es el que está conectado al router 2. Nos vamos a meter en modo de configuración y esta configuración ya la debemos de saber del curso de routing. El comando es IP DHCP pool y aquí le vamos a poner un nombre que puede ser cualquiera, le vamos a poner NetLearning por ejemplo, y aquí ya vamos a empezar a configurar nuestro servidor de DHCP. Se le pueden configurar una gran variedad de parámetros. Los que siempre va a llevar es el que se llama Network. ¿Por qué? Porque ese es cómo le vamos a decir cuáles IPs nos debe de dar el servidor de DHCP. Entonces le vamos a poner aquí que sea de la VLAN 17, que es la 10.17.17.0, y después debemos de poner una máscara, que en este caso va a ser la 255.255.255.0. También debemos de decirle cuál va a ser el default gateway de la configuración hacia los hosts. El comando es default router y va a ser la 10.17.17.1, que es la IP asignada a la interfase VLAN 17 del DSW1. Algo también que puede ser común es ponerle un servidor de DNS. Esto es por si queremos hacerle un ping o si queremos browsear por medio de un nombre y no por medio de una dirección IP. Y aquí le vamos a poner la dirección IP del servidor de DNS. Aquí le vamos a poner cualquier número, ya que no tenemos un servidor de DNS en este lab. Y básicamente es lo mínimo que debe tener una configuración de DHCP server, aunque como podemos ver tenemos muchísimas opciones más. Algo importante que hay que configurar, y esto no es debajo de DHCP.net Learning, esa configuración global, es poner qué direcciones IP de todo este segmento no debe de usar el servidor de DHCP. ¿Por qué? Porque tal vez algunas direcciones IP de ese segmento ya están asignadas a equipos de red, a servidores, a impresoras, etcétera. Entonces, esas direcciones tenemos que decirle al servidor de DHCP que no las debe de asignar. El comando es IP DHCP excluded addresses y por ejemplo le vamos a poner que no asigne la 10.17.17.1 porque esta ya está asignada al switch DSW1. Con esto ya está lista la configuración en el router 3. Esta configuración, sin embargo, no es suficiente para que aquí tengamos una dirección IP. Si le ponemos el comando renew, la PC va a tratar de conseguir una dirección IP
de, del servidor de DHCP. Ahora bien, en este momento no nos va a dar una dirección porque la PC está conectada en la interfase VLAN 17 del DSW1 y el servidor de DHCP está en otra red totalmente diferente que es la 10.3.3.1 diagonal 30, que es el router 3. Entonces, por default, el DSW1 no va a enviar los broadcasts que envía esta PC hacia otros segmentos de red. Nosotros tenemos que decirle al DSW1 que haga una excepción y que sí mande lo que esté mandando de broadcast en esa interfase VLAN 17 hacia el servidor de DHCP. Esa configuración nos falta realizar para que de esa manera la PC sí pueda conseguir una dirección de DHCP. Aquí ya dice que no pudo, la conexión de área local no se puede establecer contacto con el servidor de DHCP, la solicitud superó el tiempo en espera. Si le ponemos ipconfig, vamos a ver que tenemos la dirección 169.254.239.194, quiere decir que no llegó el servidor de DHCP. Lo que vamos a hacer entonces es irnos al router, al switch DSW1, nos vamos a ir en modo de configuración y en la interfase VLAN 17 en este caso tenemos que ponerle el comando que se llama iphelper-address y le vamos a poner la dirección del router 3 que es la 10.3.3.1. Con esto ya le estamos diciendo que si en esta VLAN, en la VLAN 17 recibe broadcast, los forwardé a la 10.3.3.1. Si nos vamos a la PC y le ponemos otra vez renew, vamos a esperar unos cuantos segundos y vamos a ver que ahora sí nos da una dirección de IP, ipconfig. Podemos ver ahora que nos dio la dirección IP 10.17.17.2 con la máscara 255.255.255.0 y que la puerta de enlace predeterminada, es decir, nuestro default gateway es la 10.17.17.1. Eso significa que está funcionando correctamente nuestro servidor de DHCP. Si le ponemos ipconfig diagonal all y nos vamos a la parte de la LAN, podemos ver que el servidor de DNS también nos lo asignó. Ahora bien, como ya tenemos dirección de IP, si nosotros tratamos de darle un ping, por ejemplo al router 2, que es la 10.1.1.1, vemos que sí nos contesta porque nuestro default gateway, que es la 10.17.17.1, sí tiene una ruta que vaya hacia el router 2. Si le ponemos un ping a la 209.65.200.2 también nos va a contestar. Ese es el router 2 todavía. Pero si le tiramos un ping al router 5, no nos va a contestar porque el router 5 no tiene una ruta hacia el router 2 y no ocupa una ruta porque más adelante vamos a configurar NAT. Entonces, por lo pronto estamos viendo que el servidor de DHCP está funcionando correctamente. Esa es la configuración mínima que debe tener. Si nos regresamos aquí al router 3, que es nuestro servidor de DHCP, y damos el comando show IP DHCP bindings, nos va a decir que la dirección IP 10.17.17.2 se asignó a una PC que tiene esta MAC address. Aquí dice cuándo la dio y cuándo expira. Si le ponemos show IP DHCP conflict, este comando nos va a servir cuando tenemos conflicto de direcciones IP, es decir, que una dirección IP esté duplicada. En este caso no tenemos ninguna IP duplicada. Y el último comando que nos va a servir para hacer el troubleshooting es el show IP DHCP pool, y nos dice que el pool que se llama netlearning puede asignar 250 direcciones y por lo pronto ha asignado una, y aquí nos dice cuál es el rango de la punto 1 a la 254 y hay una que nos ha dado. Lo que vamos a hacer ahora es poner errores en la configuración. El primer error va a ser difícil de encontrar. Estamos aquí en el switch 1, en el DSW1,
en donde tenemos configurado el IP helper address. Por default, el servicio de DHCP está encendido, pero este se puede apagar. Si tiene, por ejemplo, el comando no service DHCP, con esto se apaga el servicio de DHCP y eso incluye el IP helper address. Ahora bien, si le ponemos aquí, vemos que el comando, aunque sí está en la interfase VLAN 17, no funciona porque el servicio de DHCP está apagado. Si nos vamos a la computadora y le ponemos un release, el release significa que deje la dirección y ahora le damos un renew, es decir, que me dé una dirección de nuevo. No me va a contestar el servidor de DHCP porque en medio está el DSW1 y el DSW1 no está forwardeando los broadcasts. La verdad es de que si ponen esto en el examen, si Cisco pone esto en el examen, sí es difícil de darte cuenta qué está pasando si no sabes que el servicio lo puedes apagar. Y la manera de corregirlo simplemente es ponerle service DHCP. Con esto ya nos debe dar la dirección. Vamos a esperar si nos la da o tenemos que darle renew otra vez. Pero ya con esto sí nos debe dar la dirección IP el servidor de DHCP. Dice que no nos la dio, entonces vamos a darle otra vez. Y ahora sí nos la debe de dar porque ya está el servicio de DHCP corriendo en DSW1 y ahí está, ya nos la dio la dirección IP. Otro error que podemos tener es que nuestro pool de direcciones no sea lo suficientemente grande. Aquí estamos en el servidor de DHCP, que es el router 3. Show, run, include, excluded. Podrán pensar que eso no puede pasar en el examen, pero la verdad es que en el examen sí lo pueden hacer con este comando. Si en este comando ustedes dicen que excluya las direcciones desde la 10.17.17.1 hasta la 10.17.17.254, están diciendo que ninguna dirección la puede asignar al servidor de DHCP. Entonces, si está este comando de aquí, no vamos a poder obtener una dirección de IP del servidor. ¿Por qué? Porque el servidor de DHCP no tiene direcciones que asignar, todas están llenas. Es decir, el pool que le pusimos, que era la 10.17.17, no cabe. Si le ponemos aquí, de hecho no creo que nos dé mucha información, show IP DHCP pool, nos dice que ese es el rango que puede asignar. Ahorita no ha asignado ninguna y no va a poder asignar ninguna porque le estamos diciendo que no puede asignar desde la punto 1 hasta la punto 54. Entonces eventualmente la PC se va a dar por vencida de que no le va a dar dirección de DHCP y nos va a dar la dirección que empieza con 209. Entonces ese es otro error que puede estar en la configuración. Vamos a ponerle no a esto y le vamos a dejar nada más la punto 1 para que sí nos pueda dar direcciones IP. Renew, y ahorita automáticamente nos debe de dar la dirección 10.17.17.2. Ahí está. El último error que vamos a ver es que nuestro servidor de DHCP esté mal configurado algún parámetro. Por ejemplo, si nos metemos aquí a IP DHCP Pool Net Learning y le ponemos que nuestro default router, nos equivocamos y le ponemos 10.17.17.17, vamos a ver si lo tomó.
Aquí le estamos diciendo que al host le va a decir que su default gateway es la 10.17.17.17. Si nosotros nos vamos a la PC y le ponemos release y luego le ponemos renew, sí nos va a dar una dirección IP, porque si hay un servidor de DHCP corriendo, pero el problema es de que nuestro default gateway es la 10.17.17.17 en lugar de la 10.17.17.1. Parece que sí está funcionando el servidor de DHCP y sí está funcionando. El problema es de que los datos que nos está dando son erróneos. Entonces, si nosotros tratamos de darle un ping a la 10.17.17.1, sí nos va a contestar porque estamos en la misma subred, pero cualquier dirección IP que demos más allá, que necesitemos de un router, es decir, llegar a otro segmento de red, por ejemplo, la 10.3.3.1, vemos que no podemos llegar porque no tenemos un default gateway que nos diga dónde llegar, porque el default gateway que tenemos configurado está configurado erróneamente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta con el ipconfig. Con el ipconfig nos vamos a dar cuenta que este parámetro está mal. Vamos a componerlo aquí. Le vamos a darle un release. Le vamos a dar un renew. Y ya que tengamos como default gateway la 10.17.17.1, obviamente vamos a poder, bueno, esa no porque ese es el router 5 que no tiene ruta, pero a la 10.3.3.1 que hace unos momentos no podíamos llegar, sí vamos a poder llegar a ella porque sí tenemos un default gateway correctamente asignado. Ping 10.3.3.1. Esos son los errores con los que nos vamos a poder topar. El primero dice que el servicio de DHCP esté apagado, es decir, que tenga el no service de DHCP como lo vimos. Eso puede ser tanto en el router 3 en este caso como en el DSW1. Que el tamaño del pool no sea suficiente. Esto lo vimos cuando le pusimos el excluded address y que fuera todo el segmento. Que haya direcciones duplicadas, esto no lo vimos, pero si hay una dirección duplicada con el show IP de DHCP config, podremos ver si hay una dirección duplicada en la red o no. Que un router no esté redireccionando el broadcast, esto sí lo vimos, es cuando el DSW1 no tenía el IP helper address. Y por último, que la configuración en el servidor de DHCP esté equivocada. El ejemplo que vimos en particular fue que el default gateway estuviera equivocado, pero obviamente el servidor de DNS pudiera estar equivocado o el segmento de red que debe de dar pudiera estar equivocado. En este caso debería decir 10.17.17.0 con máscara 255.255.255.0. Los comandos que vimos en la PC que vamos a poder usar en el examen es el ipconfig y el ipconfig all. El que dice release y renew, esos no van a funcionar en el examen porque en el examen es un snapshot de cómo está la red y no puedes cambiar nada, entonces no puedes hacer ni release ni renews porque de hecho no vas a poder cambiar la configuración. Entonces los comandos que nos van a servir es ipconfig y ipconfig diagonal all. Los que vimos en el router 3 fue show IP DHCP binding, show IP DHCP conflict, show IP DHCP pool. Esos son debugs que podemos tener para tratar de encontrar problemas también. Estos no los esperaría para la simulación del examen, pero sí los primeros tres. Esa es la topología del examen y va a ser muy importante el entender que el servidor de DHCP es el router 4, que está en un segmento diferente a donde están nuestros clientes. Nuestros clientes están en la VLAN 10 y el servidor R4 está en este segmento de red, por lo que es importante entender que DSW debe de tener el IP helper address y tener encendido el servicio de DHCP. Si nosotros entramos al cliente y lo primero que vemos es de que no nos está asignando una dirección
de IP, el servidor de DHCP, yo les recomendaría que no piensen que el único error puede ser lo que vimos en estos momentos, que es que el servidor de DHCP esté mal configurado o que DSW no esté configurado, porque finalmente si no hay comunicación desde el cliente 1 hasta el router 4, si algo está quebrado aquí en la comunicación, jamás les va a dar una dirección de DHCP. Viendo el diagrama de capa 2, aquí está el cliente. Entonces este cliente que dice que obtiene una dirección de DHCP y es la 10.2.1.4 diagonal 24, está conectado en el switch que se llama ASW1 en el puerto 101. Yo lo primero que checaría si no tengo una dirección de IP no es el servidor de DHCP en R4. Yo verificaría este puerto. Este puerto obviamente se tiene que haber comunicación hacia este switch. Entonces verificaría que el port channel que está entre estos, si esté arriba. Si está arriba, yo lo que verificaría sería el enlace de aquí a aquí. Si está arriba, entonces pudiera empezar a verificar la parte de DHCP. Pero antes debemos de verificar capa 2, porque nunca nos va a dar una dirección de IP si hay algún problema desde aquí hasta acá. Pudieran ser muchas cosas, todo lo que vimos en la parte de capa 2 pudiera ser el problema. Entonces es importante entender eso, de que si no tenemos dirección de IP, no pensemos automáticamente que el problema está en la parte de DHCP. Cualquier problema de capa 2 no nos va a dar dirección de DHCP, y es mucho más probable que tengamos más preguntas de capa 2 que de DHCP. Entonces es por eso que en el examen yo les recomendaría que primero verificaran la capa 2 antes de verificar la parte de DHCP para ahorrar tiempo. El otro servicio que vamos a ver en este capítulo de servicios de IP es NAT. NAT ya lo deben dominar desde el CCNA. Si no lo recuerdan bien, les recomiendo que lo repasen. Aquí lo vamos a ver rápidamente porque finalmente nos vamos a enfocar a la parte de troubleshooting. ¿Por qué NAT? NAT, ¿qué es lo que hace? Básicamente lo que hace es traducir una dirección IP hacia otra dirección IP. ¿Dónde es donde se usa más? El más usado es para poder salir a internet desde direcciones que son privadas. Las direcciones privadas no se pueden rutear en internet, entonces lo que se hace es NAT para convertir esas IPs privadas en IPs públicas y las IPs públicas ya puedan pasar por internet. Hay varios tipos de NAT, eso también lo debemos de saber del CCNA. El primero es NAT estático, y eso quiere decir que una dirección IP, esa dirección IP siempre se va a traducir a otra dirección IP, siempre va a ser la misma. Otro se llama Dynamic NAT, y esto es cuando tenemos un pool de direcciones, y entonces cuando alguien necesite el servicio de NAT, una dirección IP, va a tomar una dirección del pool. Aquí no necesariamente una dirección que haya sido tomada por un host una vez vaya a ser asignado siempre esa IP. Dicho sea de paso, el primero que es Static NAT, por lo regular esto se hace para servidores. El Dynamic NAT es cuando no son servidores por lo regular. NAT Overloading es cuando solamente tenemos una dirección IP pública y queremos que varias direcciones privadas se traduzcan a una misma dirección. Entonces ese es el NAT Overlapping. Y por último, el Overlapping NAT se utiliza cuando tenemos en nuestra misma red un mismo segmento en dos lugares. Esto pudiera ser común cuando una empresa compra a otra empresa. Es decir, si una empresa utiliza la 192.168.10 diagonal 24, compramos una empresa, tratamos de unir las dos redes y encontramos que en la otra empresa también utilizan la 192.168.10, y como son las mismas, los mismos segmentos de red, tenemos que hacer overlapping NAT para que funcione. También lo que debemos de recordar de el CCNA en cuanto a NAT es de que NAT utiliza 4 tipos de direcciones, que es la Inside Local, Inside Global, Outside Local y Outside Global. Es la topología que vamos a estar usando para NAT. Pueden ver que es la misma que usamos para DHCP. R2
y todo hacia abajo tenemos puras direcciones IP que son privadas, y de aquí para arriba son públicas. Esto quiere decir que R2 es el que está conectado a ese internet. R5 no vamos a tener acceso a él porque viene siendo el service provider, es el proveedor del servicio de internet. Entonces lo que podemos configurar es R2. Lo que vamos a configurar es de que cualquier dirección que sea de la red 10, R2 la traduzca a su interfase serial 010, que tiene la dirección 209.65.200.2. Hablando de ruteo, el switch 1 recibe una ruta de default desde R2. Entonces de SW1 cualquier cosa que no conozca la va a mandar a R3, y R3 cualquier cosa que no conozca la va a mandar a R2. Y en R2, además de que está configurado SPF para que redistribuya una ruta de default, tiene una ruta IP route hacia esta dirección IP para que pueda llegar a cualquier lado. Es lo que está configurado como ruteo, y lo que vamos a configurar es NAT para que esta PC de aquí, que tiene la dirección por DHCP 10.17.17.2, pueda llegar hasta acá a la nube de internet que viene siendo todo esto. Entonces vamos a ir a R2 y vamos a configurar la parte de NAT. Vamos a verificar que nuestra computadora tenga dirección IP. Si la tiene y tiene su default gateway correcto. Quedamos en que si le damos un ping a R2, la dirección 209.65.200.2 está en R2. Sí podemos llegar. La 200.1 vemos que ya no llegamos, y eso es porque no tenemos NAT configurado. Si tuviéramos NAT configurado, deberíamos de llegar a la 269.65.201. Si nos vamos a R2, vamos a hacer la configuración. Lo primero que debemos de hacer es crear una lista de acceso para decir qué es lo que queremos que sí pase por el proceso de NAT. Entonces vamos a hacer una lista de acceso, puede ser extendida o puede ser no extendida. En este caso la vamos a hacer normal, access list 10, y vamos a permitir toda la red 10.0.0.0 con máscara 0, 255, 255, 255, es decir, es una diagonal 8. El comando que vamos a usar a continuación es ipnat inside. El source del NAT va a ser una lista de acceso, que es la número 10, y queremos que la traduzca a la interfase serial 010 y que utilice overload. Si no usamos la palabra overload al final, nada más va a traducir una sola IP de adentro, no van a ser varias. Nosotros queremos que sea cualquiera. Entonces le vamos a poner overload. Después tenemos que ir a la interfase serial 030, que esa es la que está hacia adentro. Entonces le vamos a poner ipnat inside. Este comando a veces se tarda un poco en tomar. Y después nos vamos a ir en la interfase serial 010 y le vamos a poner que esta es la de inside. Esa es la configuración necesaria, o una de las maneras que se puede configurar NAT. NAT se puede configurar de varias maneras. Por ejemplo, en lugar de la interfase, aquí pudimos haber puesto un pool de direcciones, en el caso de que no fuera por medio de overload. Este de overload lo pudimos haber quitado si solamente queremos traducir una sola IP. Viendo el diagrama del examen, yo esperaría que la configuración correcta fuera algo como esto. Es lo que yo esperaría en el examen. Si nos vamos ahora a la computadora y le damos un ping a la 200.1, vemos que todavía no nos contesta. Ya nos debería de estar contestando. Vamos a hacer un poco de troubleshooting. La serial 010, aquí me equivoqué. La 010 es la que va a internet, entonces es la que debería de ser. Aquí debería de ser outside. La 030 sí es inside. La 010 es la que va hacia internet. Esta debería de ser outside, por eso no funciona.
config t, interfase serial 010, no IP NAT inside, IP NAT outside. Nos regresamos a la PC y vemos que ahora sí funciona. Los comandos que nos van a servir para NAT es el show IP NAT translations, y aquí podemos ver la dirección inside global, inside local. La local es la de la PC, la 10.17.17.2. La global es a cuál la traduce, que esa es la dirección IP de la interfase. La outside local y la outside global van a ser las mismas, que es a donde queremos llegar. Si por ejemplo nosotros acá le damos un ping a la 201.1, que es la fase Ethernet 00 del router 5, en el examen esa dirección sería la del servidor que aparece ahí. Vemos que si nos contesta y si le ponemos show IP NAT translations, podemos ver que ahora aquí aparece la 201 como outside local y outside global. Eso es normal de que sean estas dos iguales. Básicamente es la configuración de NAT, al menos de una de las maneras que se puede configurar, y esa es la manera que yo esperaría que aparezca en el examen. El otro comando que nos va a servir bastante es el show IP NAT statistics. Aquí vamos a poder ver, por ejemplo, cuál es la lista de acceso. Podemos ver que hace overload en la interfase serial 010. Podemos ver cuál es la interfase de outside, cuál es la interfase de inside. Entonces esos son los dos comandos que nos van a interesar para la parte de NAT. Show run include access NAT. Vamos a ponerle inside. Aquí es sin esa es la configuración. La interfase serial 010 IP NAT outside, la interfase serial 03 IP NAT inside, el comando de IP NAT inside source list 10, interfase serial 010 que es la outside con overload, y el access list 10 permit, que es lo que va a permitir hacerle NAT. ¿En qué nos podemos equivocar? Nos podemos equivocar, por ejemplo, en la lista de acceso. Si en la lista de acceso no está la IP de la computadora, por ejemplo, no le va a hacer NAT. Si por ejemplo le ponemos no access list 10 y le ponemos access list 10 permit 10.0.0.0, pero nos equivocamos y le ponemos 0.0.0.255, esto va a hacer que ya no funcione, porque estamos diciendo que es la 10.000 diagonal 24. Si le ponemos show IP NAT translations, vemos que no hay nada aquí. Entonces eso es un indicativo que no está haciendo NAT. Vamos a borrar esta lista de acceso y vamos a ponerla de manera correcta. Nos regresamos a la PC. Si nos contesta show IP NAT translations y vemos que sí está aquí. ¿Qué otra cosa nos podemos equivocar? Aquí, por ejemplo, nada más estamos traduciendo una dirección IP, pero si nos vamos al router 3 y le damos un ping también a la 209.65.201.1, vemos que si nos contesta. Nos regresamos al router que está haciendo NAT, vemos las traducciones y vemos que hay dos direcciones IP. ¿Por qué puede tomar dos direcciones IP? Porque estamos haciendo overload. Si no tuviéramos este de aquí,
Solamente el primero que requiera de hacer NAT lo va a hacer y el segundo no lo va a dejar. Vamos a borrar esta línea. Y vamos a ponerla, pero sin el overload. Si nos vamos a la PC, vamos a dejarlo corriendo el pin extendido. Vemos que sí funciona. Show IP NAT Translations. Aquí está la 17.2. Si nos vamos ahora al router 3, intentamos hacer el mismo pin que ahorita funcionó. Bueno, ahorita me acaba de funcionar también. En teoría no debería de funcionar. En teoría no debería funcionar porque nada más estamos diciendo que no haga overload, que nada más haga una. Pero estamos viendo que sí funciona. Bueno, eso está raro, la verdad. En el examen, de cualquier manera, sí verifiquen que sí tenga la palabra overload. Vamos a quitarlo para poderle poner overload. Así como les comentaba anteriormente con la parte de DHCP, que no necesariamente cuando ustedes piensen que el problema es el servidor de DHCP, es el servidor de DHCP. Puede ser que en el caso de DHCP el camino de capa 2 esté mal configurado. Aquí en NAT pudieran creer que el problema es NAT cuando el problema es ruteo. Vamos a ver de qué es lo que les digo. Si nos vamos a R2 y le ponemos show IP route, vamos a ver que tenemos una ruta de default que va a la 209.65.200.1. Si le ponemos show run include IP route, vamos a ver esa ruta. Vamos a borrársela. Y como ya no tenemos una ruta de default, ya no vamos a poder llegar a la faz Ethernet 00 del router 5. Obviamente sí vamos a poder llegar a la 200.2 porque está directamente conectada. A la 200.2 que es la del R2 y la 200.1 que es de R5. Si por ejemplo en el examen nos dicen que la PC no puede llegar al servidor, en este caso el servidor está simulado con la faz Ethernet de R5, lo primero que nosotros pudiéramos hacer sería verificar si es cierto y le daríamos ping 209.65.201.1. Vemos que no llegamos y lo primero que pudiéramos pensar es que es NAT. En R2 le ponemos show IP NAT translations, vemos que no tenemos nada, entonces pudiéramos pensar que es NAT. La manera más sencilla de darnos cuenta si es un problema de NAT o no es dándole un ping al serial que está directamente conectado. Es decir, en este momento, si desde la PC le damos un ping a la 209.65.200.1, podemos ver que sí llegamos. Y si le ponemos show IP NAT translation, podemos ver que el NAT sí está funcionando. El problema no es el NAT, el problema es el ruteo. ¿Por qué? Porque R2 no sabe cómo llegar a la 209.65.201.0. Si le ponemos la ruta de default que tenía, y nos regresamos a la PC, vemos que ahora sí llegamos y realmente no hay un problema de NAT. En el examen
esa ruta no la va a anunciar BGP, no va a ser una ruta estática. Entonces, si podemos llegar a la interfase del router del service provider, si podemos llegar, eso quiere decir que NAT está funcionando correctamente. Si no podemos llegar al servidor, lo que nos está diciendo es de que hay un problema con BGP porque no nos están anunciando la red. Ahora, como R5, en este caso, en este diagrama R5, no podemos accesar a él porque es la parte del service provider, no vamos a poder accesarla en el examen. El problema debe estar de nuestro lado en la parte de BGP. Entonces, mucho ojo, no piensen que nada más porque le ponen Show IP NAT Translation y no aparezca nada. Si no aparece nada, no necesariamente es el problema de la configuración del NAT, puede ser un problema de ruteo. Entonces, mucho ojo con eso. En sí, lo que debemos de verificar cuando pensamos o ya estamos seguros de que hay un problema de NAT, y vamos a estar seguros porque no vamos a poder llegar ni al serial del otro lado, lo primero que hay que verificar es si la lista de acceso existe y si está bien definida, es decir, si está incluyendo todas las direcciones que debería de incluir para hacer el NAT. Estar seguros de que sí existe y está bien el IP NAT Inside en la interfase correcta. Como pudieron ver hace un rato, yo me equivoqué y por eso no funcionó. Lo mismo con la IP NAT Outside, las dos deben de existir. También el IP NAT, en este caso que era el IP NAT Inside, Source, lista 10, bla 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 bla, que sí existe y que esté correcta, es decir, que la lista de acceso a la que hagamos referencia sí exista, que le pongamos overload al final si estamos usando una interfase. Si estamos usando un pool de NAT, verificar que sí existe el pool de NAT y que sí sea correcto con las direcciones correctas. Para el examen yo no esperaría la parte de un pool, yo esperaría que fuera la interfase, viendo la configuración así va a ser. Si no recuerdan esta parte de IP NAT pool, pueden, como les comentaba, regresarse a lo que es el CCNA. Esto ya lo deben de tener totalmente dominado porque todas las empresas que tienen conexión a internet utilizan NAT. Esto que viene aquí es más que todo para la parte teórica. Si es que les preguntan algo de NAT, podemos tener problemas cuando utilizamos NAT y VPNs al mismo tiempo, ya que como lo encapsula NAT y como lo utiliza IPsec de VPN puede haber problemas. La manera de solucionarlo es usando NAT Transversal, NAT Transparency o IPsec sobre TCP/UDP. Esos son temas no de este examen. El saber cómo se configura todas tres tipos de cosas va más allá de la parte de troubleshooting de routing and switching. No es para el examen, nada más es saber qué se puede evitar con este tipo de configuraciones. Hay que estar consciente que NAT no funciona con todas las aplicaciones. Hay algunas aplicaciones como ciertos messengers que cuando pasan por NAT simplemente no funcionan. Entonces hay que saber simplemente que hay ciertas aplicaciones que no funcionan. Y también hay que estar conscientes de que el ruteador que esté haciendo el NAT le va a hacer un delay a cada paquete porque cada paquete lo va a tener que estar traduciendo. Entonces, esas tres cosas no es de que les vayan a poner un problema en una simulación de esto, simplemente una pregunta de teoría les pueden preguntar acerca de este slide. Esos son los comandos que nos van a ayudar a hacerle troubleshooting a NAT, sobre todo el Show IP NAT Translations. Si nosotros tiramos un ping desde cualquier lado hacia algo que está después del NAT, debemos de ver algo. Si le ponemos Show IP NAT Translation y no vemos nada, significa que no está haciendo NAT del router. Recuerden que eso no necesariamente significa que no está funcionando el NAT. Si le damos un ping al servidor que aparece en el examen y no aparece nada, no necesariamente es problema de NAT. Ahorita lo vemos en el diagrama del examen. El Show IP NAT Statistics es una manera rápida de ver la configuración de NAT, qué interfaz está como inside, qué interfaz está como outside y cómo es la lista de acceso, cuál es la lista de acceso que se está usando para hacer el NAT. Debug IP NAT nos puede ayudar cuando tenemos problemas con NAT también. Viendo la topología del examen podemos ver que el responsable de hacer NAT va a ser R1. Como les comento aquí,
deberíamos de ver más IPs en el caso de que fuera por medio de un pool. Entonces, como no es por medio de un pool, va a ser la traducción directa a este serial. Es decir, la 209.65.200.225 va a ser la que nos va a estar ayudando a que haga NAT. Seguramente en el examen vamos a ver que va a ser toda la red 10 para que cualquier cosa que esté abajo de R1 pueda llegar hasta el servidor web. ¿Qué es lo primero que debemos de verificar? Si nosotros le vamos a dar un ping de aquí a aquí y no contesta, pudiéramos empezar a sospechar que pudiera ser NAT. Si le damos un ping de aquí a la 226 y sí contesta, si sí contesta, podemos estar seguros que NAT está funcionando correctamente. Ahora bien, si no contesta la 226, yo lo primero que checaría es de que este enlace estuviera arriba. Si sí está arriba y no contesta la 226, el problema es o NAT o NAT, no hay otra. Ahora, si sí me contesta este y no me contesta este, significa que el problema es el ruteo. Y como aquí estamos corriendo BGP, el problema va a ser BGP en R1. Eso es muy seguro. Si me contesta este y no me contesta este, el problema va a ser BGP. Si no me contesta ninguno de los dos, pero si me contesta este de aquí, es decir, si desde el cliente 1 me contesta la .225, no me contesta la .226 y no me contesta el web server, es 100% seguro que el problema va a ser el NAT en R1.